que nos va a traer esta temática de las nuevas narrativas, ¿no? ¿Cuáles son esas narrativas que tenemos que... las narrativas emergentes en un mundo complejo e incierto? Y les voy a contar un poquito de Ronnie, que viene como de esta vida, primero de un constructor civil de la Católica, con un magíster en dirección y administración de proyectos inmobiliarios, y además un músico. Pero que además se creó un doctorado solo, ¿eh? Él se fue haciendo una ruta súper interesante donde empezó a explorar, se fue a Inglaterra, a Estados Unidos, ha pasado no sé por cuánto lugar, buscando formarse en dominios como el potencial humano, el pensamiento sistémico, ecología profunda, comunicación no violenta, permacultura, regeneración, neurociencias cognitivas, gestión de conflictos y sistemas complejos aplicados a sistemas humanos. Muy interesante. Eso lo ha hecho desde los últimos 9 o 10 años, ¿no? Desde el 2010 que viene explorando. Y entrena a grupos o a colectivos en metodologías y programas como Dragon Dreaming, Teoría U, Sociocracia 3.0, Ecología Profunda, Transición, Incubación de Proyectos Regenerativos, Estructuras Organizacionales Bioinspiradas. EDE, de Gaia Education, es un programa, Economía Circular, Economía Colaborativa y los patrones que conectan. Integra todas estas metodologías también de una manera muy, muy interesante, como que tiene esa capacidad de tejer, ¿no? Es director y ejecutivo de La Tonada, que es de agricultura y ganadería regenerativa, y también de Aldea Nativa, que es un retail orgánico. Investigador y profesor de la Universidad Austral de Chile en temáticas de colaboración, complejidad aplicada y regeneración ecosocial. Así que, bueno, sin más, invitamos a, más ratito les voy a hablar de la Dani, que va a estar por ahí al final del bloque de Ronnie, pero vamos a partir con Ronald. Bienvenido, Ronnie. Ahí va el Gracias, pase. Fran. Súper. Bueno, gracias primero por la invitación y gracias, Dani, también por aceptar este momentito de conversación después, donde vamos a probablemente a evidenciar algunas de las cosas que queremos compartir en la primera media hora o 35 minutos. Y que bacán ver gente tan querida entre estas caritas. Voy a compartir pantalla. Entonces, lo que quería compartir tiene que ver con una mirada desde la perspectiva de varias teorías de cambio y cómo podemos abrirnos a explorar patrones emergentes dentro de un sistema que tiene una inercia muy grande, ¿no? Entonces, muchas veces los procesos de cambio y de transformación ocurren cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Entonces vamos a explorar un poquitito qué significa esto y quería partir con esta pequeña reflexión de Ted Perry que dice que esto lo sabemos, todo está conectado como la sangre que unifica una familia, lo que sea que le ocurre a la tierra, le ocurre a las hijas e hijos de la tierra. El ser humano no tejió la trama de la vida, solo es una hebra en ella, lo que sea que le hace a la trama, se lo hace a sí mismo. En esta como necesidad de compartir esta percepción o esta ilusión de la separación, y en este grupo me pareció bonito como comenzar con esto porque lo mismo que los haceres se reúnen en este pensamiento. Entonces quería compartir con ustedes fundamentalmente tres grandes ideas. ¿Qué es lo que ocurre con los paradigmas emergentes en este como gran momento que estamos? Entonces vamos a viajar un poquitito en el tiempo como para poder contextualizar el momento en el que estamos. Un segundo punto que me gustaría compartir tiene que ver con nuestras estrategias de aprendizaje y este programa de Mingamar, desde mi mirada, tiene mucho que ver con estrategias de
con entender cómo aprendemos y cómo podemos abrirnos a nuevas estrategias de aprendizaje. Y el tercer punto tiene que ver con una también modificación de paradigmas de entendimiento en función de las necesidades de los contextos. Entonces, cómo pasamos de una mirada lineal a una mirada sistémica y a una mirada desde la complejidad. En un mundo VUCA, que significa que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, a mí me gusta partir compartiendo de que un paradigma, cuando hablamos de cambios paradigmáticos, porque es un nivel de aprendizaje y un nivel de cambio que va más allá de las acciones y más allá de las teorías. Entonces, a mí me gusta decir que un paradigma es un sistema de creencias que contiene al menos estas tres grandes dimensiones, que son nuestras prácticas, simbolizadas por esas manos, que parecen en realidad cualquier cosa ahí abajo a la derecha. Nuestras prácticas normalmente están como complementadas con nuestras ideas y estructuras, representadas por el cerebro. Y en ese diálogo entre prácticas e ideas y estructuras, normalmente los paradigmas que permanecen muy vulnerables si solamente modificamos eso. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que los paradigmas dominantes tienen un nivel de inercia tan grande que mientras no cambia el tercer punto, que son las éticas desde donde nos movemos, es muy difícil que los paradigmas permanezcan en el tiempo. Y esto es muy interesante por lo siguiente, porque un paradigma crece hasta que llega un momento en que alguna de estas tres dimensiones, o las tres, empiezan a tiritar para luego decaer. Y en el momento en que el paradigma dominante empieza a tiritar, aparecen personajes que comienzan a darle la espalda al paradigma, inventando cosas nuevas y comenzando de esa manera un paradigma emergente. Entonces el paradigma emergente comienza cuando el paradigma dominante empieza a tiritar, y ese es un momento en el cual estamos. Muchísimas de las creencias más profundas del paradigma que hoy día domina nuestros haceres, el paradigma de tipo económico, político, social, educacional, están comenzando a tiritar y entonces estamos en la mitad de un cambio muy profundo. Algunos le llaman el tercer gran cambio. A mí me gusta pensar eso también. Entonces, si estamos en el tercer gran cambio, significa que ha habido dos antes. Y me gustaría contarles brevemente cuál ha sido la historia de estos grandes cambios en los últimos 60.000 años de experiencia humana. Muy cortito, porque creo que trae un regalo muy relevante para entender el estado de sobrecarga y colapso en el que estamos hoy día. Entonces, el primer gran cambio es el paso de ser cazadores, recolectores, agricultores, y eso ocurrió más o menos hace unos 12.000 años, comenzó por ahí, y es un proceso que se fue extendiendo en el mundo y todavía está ocurriendo, porque todavía hay algunas etnias por ahí dando vueltas en ese movimiento de ser cazadores-recolectores a su tránsito hacia la agricultura. Y es muy interesante ese momento porque empezaron a ocurrir algunos fenómenos que no habían sido parte de la experiencia humana de los cazadores-recolectores. Entonces me gustaría compartir como los 4 patrones más relevantes que desde mi mirada comenzaron en esa época y se han extendido hasta estos días. O sea, tenemos al menos 12.000 años de experiencia en estos patrones. El primer patrón que comenzó a ocurrir cuando permanecimos en lugares donde el suelo se regeneraba solo, que eran los deltas de los ríos, aparecieron las primeras jerarquías. Y esas jerarquías primero fueron lideradas por sacerdotes, luego en el tiempo empezaron a ser lideradas por faraones, luego por reyes, luego por comerciantes. Y cuando empezaron los Tengo comerciantes... una conferencia como importante y no tengo batería. Desastre. Escucha,
es un Se me desastre, corta sí. el internet. Comparto. Esto acá. Eh, es una pena. Eh, en- entonces, perdón. Entonces, esta situación de las jerarquías lideradas por comerciantes son una situación que nos acompaña hasta hoy día, ¿no? Esos comerciantes empezaron a transformarse en empresarios y luego en mega empresas y así, ¿no? Entonces, la jerarquía, es interesante esto porque las jerarquías que comenzamos a crear en esa época fueron jerarquías muy triangulares, donde desarrollamos nuestra primera moneda, porque empezamos a acumular el grano. Eh, Una de las grandes diferencias interesantes que hay entre el mundo cazador-recolector y el mundo de la ciudad es que la economía que imperaba en la edad cazadora-recolectora tenía mucho más que ver con una economía del regalo, y una economía que le llaman algunos autores de retorno inmediato, porque no se guardaba nada. Se cambió por una economía transaccional y por una economía de retorno retardado, porque comenzamos a guardar el grano. Entonces es muy interesante cómo eso empezó a generar diferencias sociales muy marcadas. Ahora, hay algo muy interesante en las jerarquías, porque las jerarquías solo funcionan en campos sociales muy específicos, que son los campos sociales de miedo. Antiguamente el miedo era asociado a la pérdida de la vida por algún depredador natural, pero por primera vez comenzamos a usar el miedo como una estrategia social. Entonces, a mí me gusta hablar de campos sociales de miedo porque es clave entender ese patrón para, para entender, incluso hasta el día de hoy, cómo algunas organizaciones que tienen propósitos muy maravillosos tienen estructuras tan jerárquicas asociadas a campos sociales de miedo que se produce prácticamente una incoherencia fundamental. Entonces, esos dos patrones van muy ligados. El tercer patrón que se desprende de eso es que comenzamos a desarrollar culturas patriarcales y por lo tanto la supresión de lo femenino fue un patrón también muy clave en esa época. Y al ocurrir eso, lo que comenzó a ocurrir fue un tipo de separación que yo la considero también muy relevante, que es la separación del ser humano con la naturaleza. Y estos cuatro patrones se fueron profundizando desde entonces en adelante. Entonces, como el mundo agrícola fue adoptando estos cuatro patrones que yo les llamo los patrones degenerativos, porque cuando hablamos de regeneración, justamente hablamos mucho de poder suspender estas cuatro cosas y, por ejemplo, la jerarquía, usarlas probablemente temporalmente en algunas situaciones organizacionales para luego poder trabajar de otras maneras que favorezcan campos sociales de confianza y no campos sociales de miedo. Entonces, ese primer gran cambio fue muy clave, es un cambio que ha durado miles de años y por lo tanto tenemos miles de años de experiencia en jerarquía, miedo como campo social, supresión de lo femenino, ya lo estamos viendo, y separación del ser humano con la naturaleza. Luego vino una profundización de eso y emergió el segundo gran cambio, que fue un cambio del paso de ser agricultores a una sociedad de crecimiento industrial. Me gusta este concepto porque abarca probablemente el paradigma de funcionamiento más relevante, que tiene que ver con crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y esto que parece tan obvio se transformó en un dogma para las ciencias económicas. Y digo ciencias económicas siendo un poco irónico porque la ciencia se basa en que cuando una hipótesis no funciona, se cambia la hipótesis. En cambio, lo que hemos hecho es que hemos permanecido con una hipótesis y hemos profundizado una teoría que la hemos transformado en un dogma. Y cuando las cosas se transforman en dogma, nos negamos a la posibilidad de poder reflexionar respecto a los fundamentos de eso, y los outcomes, los efectos de la perpetuación de esa condición deriva en pérdida de dignidad ecosistémica donde la comunidad humana y no humana se degrada. Entonces eso
nos tiene hoy en un estado de sobrecarga y colapso de esta sociedad de crecimiento industrial, donde sí es cuestión de que enumeremos como las condiciones de vida que hoy día tenemos, como para poder evidenciar con mucha facilidad la calidad de vida que hoy día tenemos y el estado de sobrecarga, no solamente de nuestros ecosistemas naturales, sino que el estado de sobrecarga a nivel individual y a nivel colectivo del ser humano. Entonces estamos en estos años, en este tercer gran cambio, que a diferencia, y hay algo muy interesante, porque los dos cambios anteriores, el primer cambio se ha demorado unos miles de años en suceder, el segundo gran cambio es un cambio que se ha demorado unos cientos de años. Desde mi mirada comenzó cuando empezamos a comercializar a gran escala, entonces cerca del año 1400. Son varios cientos de años de experiencia de sociedad de crecimiento industrial. Entonces es un cambio que ha durado cientos de años y este cambio en el que estamos, ya hay evidencia de sobra, ¿no es cierto?, con los informes del IPCC y otros, donde el futuro de los ecosistemas con seres humanos dentro no va a pasar más de 10 años en que sepamos si lo vamos a lograr o no. Entonces, nada, como bienvenidos a los años más relevantes como en la historia de la presencia humana y en nuestra posibilidad y potencial de poder conservar un vivir que ojalá tenga que ver con el buen vivir y poder reconocer la interconexión e interdependencia de todos los fenómenos. Y cómo, por ejemplo, el fenómeno del COVID tiene total relación con las crisis ambientales y con las crisis sociales y con las crisis económicas y con las crisis políticas y con las crisis institucionales en general. Entonces, claramente estamos en unos años como muy desafiantes y desde esa mirada, una de las grandes preguntas tiene que ver con que, bueno, ¿qué es lo que necesitamos cambiar, ¿no? O si ya el dolor de cambiar es suficiente como para poder movernos, y si el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Entonces, y esto para mí también es bien relevante porque nos lleva a una segunda reflexión que tiene que ver con que, dado que este es un gráfico, pero no se entiende mucho, pero la gráfica, el eje vertical va de menos volátil e incierto y complejo y ambiguo a más volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eh, el eje horizontal tiene que ver con el tiempo, entonces la raya azul tiene que ver con la evolución de los sistemas en términos de contexto y el aumento de la complejidad en los contextos, que aumenta prácticamente a la misma velocidad que aumenta la población. Sin embargo, la capacidad humana para enfrentar esa complejidad está representada por esa raya más bien café. Entonces la brecha de la complejidad es una brecha que está en aumento. En la brecha de nuestra capacidad para enfrentar los sistemas cada vez más complejos y más ambiguos. Entonces, ¿y por qué es relevante esto del dolor? Porque necesitamos nuevas estrategias para poder darnos cuenta y para poder, tenemos que reflexionar mucho respecto de cuáles son las capacidades que necesitamos para poder enfrentar contextos de la complejidad de los que se vienen. Yo creo que por algo está este programa que creo que viene en un muy buen momento para la comunidad de las ONG, y en realidad para todas las comunidades, porque se vienen años muy desafiantes en términos de necesidades de ciertas capacidades específicas para poder enfrentar y poder navegar en la incertidumbre. Entonces, desde la perspectiva del aprendizaje, yo creo que hay algo relevante que compartir. Y esto tiene que ver con que hay fundamentalmente dos perspectivas, y esto viene de un par de teorías, la teoría dual de procesos, y en particular del pensamiento de un psicólogo experimental americano que se llama
William James, ya John Dewey, que es un filósofo inglés, decía que tenemos dos maneras de aprender, desde el saber qué y desde el saber hacer, ¿no? Y cómo estas dos cosas son relevantes. William James después fue más específico y dijo que una manera como tiene el ser humano de aprender es desde el razonamiento lógico y otra manera que tiene el ser humano de aprender es desde el entendimiento intuitivo. Y sin embargo, hemos estado en los últimos 60 años muy entrenados y sobreentrenados en dinámicas y en estrategias de razonamiento lógico. Entonces, yo quería partir como evidenciando una circularidad muy relevante, tan relevante como la circularidad esta que aparece a la izquierda, que viene de la teoría de cognición de Santiago, que el proceso de vivir está íntimamente relacionado con el proceso de conocer, y cómo esos cambios en el conocer nos permiten aprender. Entonces, aprovechándome de esa circularidad que no se puede separar, o sea, todos los sistemas vivos, todos los organismos vivos conocen permanentemente y cambian su conocer permanentemente también, y por lo tanto van aprendiendo en esa espiral de tiempo. Asimismo, a mí me gusta evidenciar la circularidad que hay entre hacer sentido y construir significado. Hacemos sentido desde niveles mayores de abstracción y construimos significado desde el razonamiento lógico. Entonces, esto que traía William James es muy interesante porque el siglo XX, que es la figura de la izquierda, evidencia la relevancia que tenía el razonamiento lógico como centro para poder resolver problemas en el ser humano. Por lo tanto, el saber qué era probablemente lo más relevante y es por eso que nuestro sistema educativo se fundamenta en ese saber qué. Sin embargo, capacidades para el siglo XXI van a estar probablemente muy centradas en identificar, en hacer sentido de las problemáticas desde el entendimiento intuitivo. Y lo que a mí me gustaría compartir es que necesitamos generar una circularidad entre estas dos estrategias. La estrategia del razonamiento lógico es útil y es clave para algunos procesos, pero necesitamos incorporarle el entendimiento intuitivo para otro tipo de procesos. Entonces, aquí hay un pequeño resumen. En realidad, y cambié el tamaño del entendimiento intuitivo porque el entendimiento intuitivo, y aquí esto evidencia de la neurociencia cognitiva, trabaja a una velocidad de procesamiento de 10 millones de bits por segundo, mientras el razonamiento lógico trabaja a una velocidad de procesamiento de 100 bits por segundo. Es decir, la diferencia es abismal. Ahora, ¿cuál es el gran regalo del entendimiento intuitivo? Que desde el entendimiento intuitivo nosotros identificamos patrones. Así como desde el razonamiento lógico nosotros podemos desarrollar modelos y metodologías, desde el entendimiento intuitivo nosotros podemos identificar patrones. Y probablemente una de las grandes capacidades va a tener que ver con lograr desarrollar capacidades para identificar patrones, para desde ahí poder generar estrategias de circularidad entre razonamiento lógico y entendimiento intuitivo. Brevemente, compartir algunos como hallazgos en un par de estudios que hicimos durante 5 años en términos de la identificación de patrones relevantes asociados a organizaciones. Algunos son directos, otros son indirectos. Los de arriba tienen que ver con ciertos principios que nos ayudan a entender la implementación de ciertas actividades dentro de organizaciones para favorecer un camino regenerativo. Y por eso es que la vida simple tiene que ver con intentar simplificar procesos y una serie de cosas dado el aumento de la complejidad. Así como mientras más complejos son los contextos, más simples necesitamos sintetizar.
Asimismo, a nivel organizacional, dado los contextos en permanente aumento en su complejidad, necesitamos diseñar estrategias para observarlos con una simpleza mayor. Para hacer esto, la construcción de comunidad es bien clave. Incluso hace un par de años pudimos entrevistar a Fritjof Capra, que después de trabajar 30 años en entender los modelos de las ciencias de la vida, su gran conclusión es que todo es más sencillo trabajándolo en comunidad. En comunidad uno también tiene la capacidad de favorecer campos sociales adecuados para que las jerarquías puedan horizontalizarse y por lo tanto crear espacios de confianza con mayor facilidad. La percepción de separación con el mundo natural es otro tema que hay que intentar suspenderlo, porque es una ilusión y ahí aparecen un montón de herramientas que están basadas en ciencias naturales, tomando como ejemplo estrategias que ocupa la naturaleza para poder aplicarlas al mundo organizacional. Y siempre como con la dirección de viaje de recuperar la dignidad ecosistémica donde el ser humano pueda convivir dentro de los ecosistemas con el mundo natural. La humildad la pongo al centro porque es muy relevante entender de que solos es muy difícil hacer esto, por eso probablemente uno de los motivos por los que acepté la invitación que me hicieron de Glocal tiene que ver con que todo lo que favorezca las comunidades de aprendizaje, yo lo valoro mucho porque siento que individualmente las organizaciones tienen bastante menos que hacer. Y por último, estos tres patrones que desde este estudio que hicimos son patrones fundamentales. Al construir comunidad se generan estrategias de confianza basadas en la conexión profunda de las relaciones humanas y por lo tanto la confianza es un patrón clave en esto. Cuando hay confianza se libera la creatividad, que es el segundo patrón, para poder dar soluciones más adecuadas a las problemáticas complejas. Y por último, hemos identificado que el ritmo es uno de los patrones también que hay que empezar a cuestionarse en todo sentido. Ritmo de la cantidad de reuniones que tenemos, ritmo de vida, el ritmo de intensidad en lo que, en el desarrollo de los objetivos. Y hemos tenido mucha experimentación con la temática del ritmo, con súper interesantes resultados, intentando como acercarnos a los ritmos naturales en muchos casos, eh, como por ejemplo entender que las reuniones, por ejemplo, hay que separarlas en reuniones operativas de reuniones estratégicas, porque el ritmo de la divergencia es distinto del ritmo de la convergencia, por lo tanto cuando uno diverge y no puede converger simultáneamente, por eso es que cuando uno mezcla reuniones operativas con reuniones estratégicas, da la sensación de mucho cansancio y de que no se avanza. Entonces empezar a trabajar el ritmo como un patrón fundamental para la reestructuración de organizaciones que caminen hacia lo regenerativo es clave. Entonces ahí estamos con el segundo punto y el último punto que quería compartirles, yo no sé cómo estamos de hora, Fran, si vamos bien o me apuro o me callo. Sí, pues yo creo que 5 ¿5 minutos? minutitos Súper, y o 7 por ahí. dale. Está. En 5 la Bueno, hacemos. eso. Eh, y entonces aparecen, me salté una, ups, ah, ahí. Desde que nos transformamos en agricultores, empezamos eh, conscientemente a desarrollar una capacidad humana y una necesidad humana, en realidad, que es la necesidad de construir significado. Pasamos de una experiencia de conciencia muy abierta, muy de pertenecerle a la tierra, a una conciencia de que la tierra nos pertenece, y eso generó, en términos de comportamiento humano, varios movimientos muy profundos, uno de los cuales fue la necesidad de construir significado de todo. Y así, por ejemplo,
la conciencia y la espiritualidad de los cazadores-recolectores, hoy día hay cierta evidencia de que al pertenecerle a la Tierra, generaban una estrategia de lo que algunos llaman una mirada, la mirada de la paradoja, ¿no? Ellos vivían en la paradoja y por lo tanto el ciclo de la vida incluía a la muerte como parte del ciclo de la vida. Cuando nos transformamos en agricultores, empezamos a necesitar construir significado, y esta experiencia de la paradoja la reemplazamos por lo que algunos autores llaman el complejo de autoridad sagrada. Despegamos la vista de la tierra y la elevamos al cielo, para empezar a entender y a darle significado a eso que no nos era común, como a nuestros ancestros. Entonces, dentro de esa necesidad de construir significado, empezamos a necesitar entender de qué se trataba la muerte y varios otros fenómenos. Entonces, esta necesidad del ser humano de construir significado, la vida es un flujo de significado en el tiempo. Y entonces, cuando nosotros intervenimos organizaciones, una de las cosas que intentamos hacer es desarrollar estrategias de construcción de significado. Y eso, y por eso ponemos mucha atención en la manera como las organizaciones toman decisiones. Ya vamos a hablar después con la Dani de Karun, cómo nos fue en esa implementación en Karun, porque tuvimos unos resultados bien sorprendentes para todos. Entonces, ¿cómo pasamos de aproximaciones lineales y estáticas a dinámicas de flujo? Esa es una de las cosas que ha ido ocurriendo en los últimos 60 años, diría yo, o 70. Si vemos en el eje de nuevo, este es otro gráfico súper interesante, en el eje vertical aparece la utilidad de los paradigmas y en el eje horizontal aparece el tiempo. Entonces vemos cómo el paradigma militar de una estructura absoluta fue reemplazándose en el tiempo por ¿cómo se llama?, la administración científica, cambiando el paradigma militar hacia un paradigma de la ingeniería, donde nos pusimos totalmente reduccionistas en esta estrategia de razonamiento lógico, construyendo modelos y construyendo significado permanentemente. Y eso en un momento quedó corto y emergió en el tiempo este nuevo proceso que tiene que ver con el pensamiento sistémico, que a diferencia de los modelos más lineales, tiene esta capacidad de observar el todo y las partes y entender cómo el todo tiene características distintas a las partes. Y eso ha sido muy relevante y el movimiento ha sido muy lento desde esta mirada tradicional, porque el paradigma dominante de la concepción reduccionista es un paradigma que tiene mucha inercia. Entonces, el pensamiento sistémico le ha costado como integrarse a las dinámicas organizacionales, y sin embargo el tiempo sigue aumentando y el nivel de complejidad sigue aumentando. Por lo tanto, emerge un nuevo paradigma que tiene a la biología, a la química y a la ecología como metáfora clave, que está fundamentado en las ciencias naturales y tiene que ver con la cognición desde los sistemas complejos, adaptativos. Y es muy interesante este gráfico porque la gran diferencia, y ya lo vamos a ver como muy brevemente, entre una aproximación desde la complejidad a una aproximación desde el pensamiento sistémico, tiene que ver con el nivel de experimentación que es necesario en tiempos de alta incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de sistemas complejos, naturalizamos el hacer sentido desde la antrocomplejidad y decimos que administramos el potencial evolutivo del presente, entendiendo muy bien el presente, y vamos ajustando en el tiempo. Entonces, en vez de tener como un objetivo muy claro y acortar la brecha con el paso A, B, C y D, acá decimos, en realidad, cuando uno va en el paso B, ya el paso B no hace mucho sentido porque el contexto cambió. Entonces decimos, tenemos que tener muy claro la dirección de viaje, entender muy bien el presente organizacional e ir avanzando como pasito a pasito, entendiendo de que cada paso que damos va a tener efectos impredecibles en el sistema y por lo tanto va a emerger el siguiente paso. Esto que parece muy difícil en realidad no es tanto.
pero es otra manera de pensar, por lo tanto, esa es como una de las cosas que queríamos compartir con ustedes. Los sistemas complejos fundamentalmente son altamente impredecibles, tienen esa capacidad de irrepetibilidad. Los que tienen hijos adolescentes o han tenido hijos adolescentes van a entender esto muy fácil porque uno va coevolucionando con el adolescente y el principio de no repetir las cosas es clave. Capacidad de adaptación, que es una condición permanente en los sistemas complejos, patrones de organización. A la Fran le encanta este concepto de retroalimentación en tiempo real, que es otro de los regalos que nos trae la mirada de la complejidad. Y el entendimiento de que los agentes y la agencia son comodificados por el comportamiento del sistema. Entonces, el ser humano tiene agenciamiento sobre el sistema y el sistema tiene agenciamiento sobre el ser humano, y esa es otra circularidad que no podemos separar. Sabemos que les compartieron este modelo que habla fundamentalmente de que dependiendo del tipo de sistema tenemos que mirarlo desde paradigmas distintos. Entonces es muy distinto observar un fenómeno desde un paradigma obvio, donde hay relación causa-efecto evidente, a mirarlo desde un dominio complicado, donde la relación causa-efecto existe pero no es tan clara, a mirarlo desde un dominio complejo, donde la relación causa-efecto ya no es lineal, solamente vemos efectos, pero es muy difícil ver desde dónde viene ese efecto. ¿Para qué hablar del caótico? Porque en el caótico la causa-efecto no existe, ¿no? Cuando entramos en un contexto de caos, ya no hay causa-efecto, se suspende. Entonces acá probablemente el regalo es como entender las características del dominio de la complejidad, que tiene que ver con esta relación causa-efecto no lineal en este dominio, y es cuestión de que ustedes hagan sentido de cómo han necesitado navegar en este como contexto COVID, en este contexto de despertar social, donde no hay predictibilidad y muchas veces confundimos la predictibilidad con la simulación. Nosotros podemos simular escenarios, pero nunca vamos a poder predecirlo. Entonces, un regalo acá es que, a diferencia de los otros dominios, acá lo más relevante es probar, hacer experimentación en paralelo para ver si es que de esas experimentaciones hay algunas que sean beneficiosas, y cuando son beneficiosas las amplificamos, y cuando no son beneficiosas las diluimos. Entonces es interesante esto que aparece en la frase en azul, este concepto de safe to fail experiments, que son las pruebas en paralelo que llamamos catalizadores. Si los catalizadores son beneficiosos, se transforman en atractores y diseñamos estrategias para amplificar esos atractores. Esa es la mitad desde el paradigma de la complejidad para enfrentar, para poder tomar decisiones con mayor soltura en ambientes de incertidumbre. Y voy a parar acá. Perdón por lo rápido, yo sé que es mucha información, pero teníamos ganas de compartirles lo más posible en estos 35 minutos. Y ahora me gustaría dejarlos con Fran, porque la idea es hacer una pequeña reflexión para ver qué sale de este experimento. Muchas gracias, Ronnie. Increíble. Mucha información. Y de a poquito vamos a compartirles también la PPT, vamos a compartir todo el material, así que podemos quizás dejar de compartir, Ronnie, para poder, sí. Después podemos volver. Ya, entonces, para aprovechar el ratito que nos queda, porque queremos darle espacio también a escuchar a la Dani, que ha podido aplicar muchos de estos conceptos que Ronnie nos viene compartiendo y tiene una experiencia muy rica. ¿Qué significa esto en la práctica, no? ¿Cómo se hace esta bajada? Que teóricamente suena súper maravilloso, pero en realidad cuáles son los desafíos, etcétera. Así que, pero antes de eso, vamos a ir 12 minutitos, así muy cortito, a compartir en tríos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar como organización? Aquí, ojo, puertas adentro. Por favor, mírense con este, ¿no?, que nos trae Ronnie de complejidad del tercer gran cambio,
como son esta dinámica de pasar de lo vertical a lo horizontal, etcétera. Prácticas, conocimientos, son esas creencias, cuando Ronnie habla de que esa transformación ocurre si es que tenemos principios, patrones y creencias también que transforman la organización. ¿Cuáles son esas capacidades que tenemos que desarrollar puertas adentro para poder danzar en estos contextos de mayor ambigüedad, complejidad e incertidumbre? Así. El paso siguiente, eso como haciendo un poco fast forward, porque son procesos largos y a veces lentos, pero fue mirar la organización desde un mapa de dominios. Si queréis, Ronnie, ponéis esa slide. Eso fue algo muy nuevo para mí. Yo trabajé en CCU antes, una organización bastante tradicional, luego trabajé en un emprendimiento bastante desordenado, nuevo, startup, y finalmente llegué a Carún, donde habían procesos bastante establecidos, pero igual esto obviamente es algo nuevo. Es cómo miras la organización desde los procesos de tomas de decisiones. Y una forma más linda que a mí me gusta ver es cómo desde afuera miráis la organización y decís, ya, ¿dónde se produce la magia? ¿Qué magia quiero que esta organización produzca? Y dónde se hace y qué cosas son necesarias para que se produzca esa magia. Y para no entrar tanto en detalle, porque son bastante extenso este mapa, pero básicamente nos dimos cuenta que la filosofía de nosotros era obviamente un elemento fundamental, y la comunidad también, y cómo vinculábamos el dominio de la filosofía con la comunidad, y que la marca fuera ese puente que pudiese explicar que existe una nueva forma y diferente forma de hacer empresa, alejándonos de esta concepción degenerativa donde las empresas extraen del sistema más de lo que ingresan al sistema, y avanzando hacia una regeneración y algo que fuera más allá de la sustentabilidad como hoy la entendemos, sino una regeneración, y convertirnos en ese puente para comunicar con la comunidad, que son finalmente personas, que nosotros sentimos que hay como una disociación muy grande de las personas, que hay una disociación entre nosotros mismos con nosotros mismos, lo que pensamos, lo que queremos y lo que hacemos, lo que nosotros, cómo nos involucramos, cómo nos relacionamos con otros y cómo nos relacionamos con el sistema. Yo puedo pensar de cierta forma, pero digo, bueno, pero este es el sistema, entonces me pongo a trabajar en algo que finalmente quizás no estoy tan de acuerdo cómo funciona, pero es la única forma que creo que hoy día existe. Entonces nosotros tratamos de esta filosofía vincularla a esta necesidad de integración que tienen las personas a través de una marca. Y por eso ahí el dominio entre medio de la filosofía y la comunidad es la marca. Y una de las cosas muy importantes que nos dimos cuenta en el proceso es donde, por ejemplo, veíamos la operación. La operación que muchas veces muchas empresas tienen ya. La comunicación es súper bonita, es súper verde, pero luego miras los procesos, empiezas a escarbar y es difícil hacerse cargo de filosofías bonitas, de sustentabilidad, en procesos productivos duros, donde suelen estar dominados por minimización de costos o maximización de utilidades. Y fue en ese proceso que nosotros definimos y decidimos poner el supply chain, la logística, dentro de la filosofía. Dijimos, nos vamos a hacer cargo de esto de verdad. La filosofía va a ser el driver dominante cuando tomemos decisiones de supply chain. Y eso fueron conversaciones, bueno, fue como algo lógico, dijimos, nosotros buscamos la coherencia en todo, entonces es evidente que tiene que ser así, sin embargo, qué complejo, qué difícil, ¿cómo lo podemos hacer? Y hoy día es increíble, porque hoy día tenemos a un COO encargado de operaciones. Carún funciona a nivel global, tenemos una logística que parte en Cochamó y en Lebu recolectando redes que luego hay que mandar, enfardar y mandar a Eslovenia, donde con un proceso único de tecnología se convierten. Bueno, y finalmente vendemos en distintas partes del mundo. Entonces hay una logística compleja, larga, y tenemos un COO que viene del antiguo paradigma, que viene de que miró esto y dijo como, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Usemos plástico virgen, ¿cómo podemos minimizar esto? No, esto es un costo gigante, y se tuvo que adaptar a esto, a esta empresa. Él es más, además nosotros somos una empresa bastante joven, y él es de los, no sé, de los pocos que tienen entre 50. Y ha sido increíble cómo él
aceptó esta nueva forma de operar y de trabajar bajo valores que él también sentía, pero que creía que no se pueden llevar en una organización. Y hoy día él defiende, pero es el primero que defiende en cómo en vez de minimizar costos podemos maximizar el beneficio de los recolectores en el territorio, cómo podemos maximizar la recolección de los materiales y los desechos de la naturaleza. Y finalmente terminó siendo justamente operaciones, filosofía y la marca, una gran área con los mismos drivers, con los mismos valores. Ese es un pequeño ejemplo, pero ha sido increíble y obviamente uno se dice ya, pero ¿cómo en realidad cómo se hace eso? Si igual tienes que tener costos bajos para ser competitivo, para tener precios competitivos con otras marcas. Y ahí también la clave de todo para nosotros es la colaboración. Eso, Dani, ahí te quería llevar como una pequeña bajada también, claro, cómo esto se ha traducido también al interior, a cómo operan al interior de la organización, qué prácticas han incorporado. Eso. Cuando hablamos de colaboración también, cómo se permea puertas adentro. Sumemos otra pregunta a esa, porque está vinculada. Varios de los comentarios hablaban de estos check-ins y hablaban de la necesidad de crecer en capacidad de desarrollar campos sociales de confianza. Entonces, cuéntanos cómo esto y cómo esta intención de que todos los que se van a ver involucrados en una decisión puedan participar en esa decisión, les hizo avanzar en ese sentido. Bueno, eso ha sido fundamental, es como un poco la ley ahora de cualquier cosa que pasa en Carún, es primero ya, ¿quiénes se van a ver afectados por esto que está pasando y por la decisión que tomemos dado esta necesidad o este problema? Y los involucramos en esa decisión. Y eso es obvio, porque es obvio cuando lo empiezas a ver así, porque una vez que lo miras de la otra forma, un grupo pequeño de cierta jerarquía toma ciertas decisiones y luego tienen que transmitirle esa decisión a la persona que finalmente está lidiando con las consecuencias, lidiando con las condiciones de esa decisión. Entonces se producen como disociaciones entre lo que la empresa quiere, lo que la persona está viviendo realmente, y creo que para nosotros al menos ha sido la única forma en que hemos logrado realmente tomar decisiones sostenibles en el tiempo, porque si no teníamos que volver atrás, no funcionó porque no cachamos que esa persona en verdad tenía un horario donde eso era que pasara, chuta, ya, se cambia la decisión, no. Ahora, cuando se toma una decisión, funciona, y funciona en el tiempo, porque quienes la ejecutan fueron involucrados en ese proceso. Y eso también obviamente está muy de la mano con el diálogo. Como Humberto Maturana un poco dice, que dialogar es un poco abrirse a cambiar. Creo que eso también ha sido fundamental entender en la organización. Establecer muchos procesos de diálogo entre grupos, entre equipos y entre todos, para entender qué es lo que hay, qué es lo que está apareciendo, qué es lo que el otro tiene que decir. Y luego la organización tiene como inevitablemente lo toma lo que esa persona trae, lo que esa persona tiene que decir, y la organización con ese nuevo punto de vista, con ese como algo nuevo que aparece, una nueva idea, la organización vuelve a cambiar. Y eso es algo que me resuena mucho, Ronnie, con lo que tú estabas contando, que en estos sistemas complejos no podemos decir ya, vamos a hacer A, B y C, porque cuando tomaste A ya cambió la condición de todo, y entonces B ya no es ni siquiera quizá una opción viable. Pero sí, eso ha sido fundamental, como ya yéndonos a temas más prácticos. Los check-in, cada reunión abrirla con un check-in, saber cómo llega cada persona del equipo, porque si es que no hacemos eso, lo que pasa es que siempre todos traemos nuestras propias cosas, estamos nerviosos, algo pasó en la casa, y luego en la reunión no estamos todos full presentes. Entonces, cuando haces un check-in, te haces cargo de esas cosas para que estemos todos presentes y todos sepan, empaticen con lo que está en el otro, y desde ahí se abra la conversación.
las reuniones pensando en efectividad más que en eficiencia. La eficiencia asume un tema de tiempo, de hacerlo en cierto tiempo. La efectividad asume que tú trabajes en lo que te va a acercar a tus objetivos, que te fijes en esas cosas que te van a acercar a tus objetivos. Y eso ha sido fundamental, mirar siempre la efectividad y entender las tareas del tiempo en OKR, que es lo que nosotros hicimos. Esa es una de la tercera herramienta como muy práctica que nos ha ayudado, que es, ya, si tenemos esta organización compleja, una toma de decisiones compleja, entonces ahora, ¿cómo podemos planificar las tareas? Entonces, son muchas. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en objetivos y key results. Entonces, tú estableces un periodo de tiempo, nosotros establecimos 3 meses. En 3 meses tengo que establecer objetivos claros, medibles. Por ejemplo, 3 meses tengo que lograr vender por lo menos 1000 anteojos, en nuestro caso. Luego, ¿qué cosas son las key results, o sea, las metas, los resultados clave que me permiten llegar a esos objetivos? Y eso se miden mensualmente. Y luego toda la organización tiene acceso a esos OKRs, a esos objetivos de cada uno, y luego de cada área, y luego de toda la organización. Y así todos sabemos en qué está el otro, qué proceso está generando, cuál está ahora recién en cierta etapa, y cómo van a, cuando termina un OKR de alguien, quizás se conecta con el OKR de otra área que puede empezar. Dale, Fran. Bien, no, sí, sí, solamente para ir, está súper interesante, que como tenemos que empezar a cerrar, no sé si te queda alguna perla o alguno de esos tesoros así clave. Yo sé que también están aprendiendo Mapudungún, por ejemplo, Sí. dado el lugar en el que están. Entonces, solo algo para cerrar y para poder ir cerrando después el macro. Sí, perdón por extenderme, es que es tan entretenido este perfecto. tema, me quedaría hablando eternamente. Y quizás también, a lo mejor, estamos viéndolo desde una perspectiva, si bien la naturaleza es distinta, porque son una empresa que tiene triple impacto, etcétera, pero es distinto a una ONG. Lo que queríamos traer era la capacidad organizacional para esa transformación y esa coherencia que han logrado. Otra manera de operar, han integrado la complejidad, lo emergente, el testeo, la prueba, el error y la mejora, así como esto que hablaba Ronnie, la retroalimentación en tiempo real. Entonces, Dani, algo para cerrar y después nos vamos a cerrar al macro. No, yo creo que solo para cerrar, este proceso ha sido increíble, creo que nos ha hecho hacernos las preguntas correctas. Creo que eso es lo más importante al final, hacernos las preguntas que te hacen cuestionarte, que te hacen abrirte a cambiar. Y eso, dialogar constantemente, estar abierto al cambio que, como todos sabemos, es inevitable. Eso. Muchas gracias, Dani. Sí, la verdad es que hemos visto esa transformación y ha sido impresionante también.